materia en la próxima hora larga de conversación. En primer lugar, voy a presentar a las personas, como digo, que me acompañan aquí en este encuentro informativo, de manera que no está con nosotros, pero sí está tecnológicamente, con lo cual siempre utilizamos la tecnología, que es el presidente de FIAPAS, José Luis Aedo. Buenas. Buenas tardes, Juan Manuel, y gracias a todos los asistentes y a los corrientes. Muy bien, es como si estuvieras aquí presente. También está con nosotros, voy a empezar por la mesa, que de manera de izquierda a derecha, según lo ven ustedes en las imágenes, Federico Rueda, que es ingeniero informático, director general de FUE Tecnología y Accesibilidad. Buenas tardes, Federico. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. A su lado, perdón, voy a coger el micro porque se dicen que me oyen mejor. A su lado se encuentra María José González, que es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra de Pedagogía Terapéutica, y ella actualmente es jefa de servicio del área de Educación Inclusiva en la Subdirección General de la Cooperación Territorial e Innovación Educativa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Un placer y un honor estar aquí. Gracias. También se encuentra con nosotros Mariana Maggio, que es fonoaudióloga y logopeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Ella es profesora en diversos grados, máster y especializaciones en las universidades de Alicante, Barcelona, Católica San Vicente del Mártir, Escuela Valenciana de Estudios de Salud y San Pablo. Y por último, y no menos importante, te encuentra con nosotros también Miriam González. Buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, ¿qué tal? Pedagoga, audióloga, audioprotesista, máster en logopeda, especializada en audiología infantil y es profesora del máster de audiología en la Universidad Europea Miguel Cervantes y desempeña su trabajo como audióloga y autoprotesista en el Centro Audiológico RV Alfa. Bueno, como digo, vamos a abordar durante esta hora larga la conversación sobre las tecnologías, sobre todo la accesibilidad para personas con discapacidad auditiva. José Luis, tú que tienes una larga experiencia, no solo como presidente de FIAPAS, sino como padre de una persona con discapacidad, que habéis pasado por diferentes etapas, ¿tú qué momento destacarías, sobre todo en la etapa de formación de tu hijo y relacionado, como digo, con esta etapa de nuevas tecnologías? Sí, bueno, cuando mi hijo fue diagnosticado empezaba a implantarse en España en la tecnología del implante coclear. Fue uno de los primeros chiquillos implantados coclearmente. Pero también el desarrollo de la tecnología, del cambio de la tecnología analógica a la digital en los audífonos ha supuesto un importante cambio en la vida de las personas con discapacidad auditiva, sobre todo en los niños que nacen sin oír. La ganancia que tienen con las nuevas tecnologías es mucho mayor y mucho más segura que lo que había hace ya muchos años. También es importante el avance que ha habido en la conectividad de las prótesis, aunque a lo largo de la exposición de los compañeros iremos viendo cómo funcionan esas conectividades y qué limitaciones tiene, pero no cabe duda que la ganancia que se tiene hoy en día pudiendo conectar la prótesis con distintos aparatos electrónicos para los jóvenes y para las personas mayores también es un gran avance. Por otro lado, esa tecnología lo que está suponiendo también es miniaturizar las prótesis, pero hay que llevar un cuidado especial con miniaturizar las prótesis perdiendo prestaciones. Hoy en día las gafas cada vez son más grandes por estética, sin embargo los audífonos cada vez son más pequeños y su función tiene que ser la que tiene que ser, tienen que servir para oír, no para independientemente del tamaño que puedan tener o de cualquier otro condicionante. Tienen que garantizar la audición en las mejores condiciones para todas las personas. Hoy hemos organizado este encuentro de la mano de FIAPAS, ha querido sacar esta temática porque el objetivo en este momento que hemos iniciado además el curso, hace apenas unos días, unas semanas, ¿por qué este objetivo vuestro de FIAPAS, José Luis? Sí, porque se están produciendo últimamente muchos avances, como te digo, en la conectividad de las prótesis, que hacen que las familias, los padres y las madres tengan muchas dudas sobre qué prótesis adquirir para sus hijos y para sus hijas, y para las personas mayores también, porque en muchos casos todavía se siguen oyendo a esas personas mayores que se han comprado un audífono y que lo tienen arrumbado en un cajón porque no les da la ganancia que necesitan para oír, porque
al avanzar en la tecnología, necesita de mejores profesionales para adaptar esas prótesis. No vale cualquier profesional para adaptar hoy en día un audífono, porque un audífono hoy en día es un ordenador que tiene que tener un programador especializado y que sea capaz de personalizar la prótesis para cada persona. Si se coloca el audífono o el implante y detrás no hay profesionales con conocimientos y que sean capaces de programar y adaptar esa prótesis a esa persona concreta, nos encontramos con que no se está teniendo el beneficio que se puede dar hoy en día. Preguntas y vamos a buscar respuestas precisamente para las personas que nos están oyendo, para que entiendan cuáles son estas técnicas, las nuevas tecnologías. Miriam, empiezo por ti. Cuéntanos cuáles serían las prestaciones básicas de una prótesis auditiva, los audífonos, los implantes, qué deben ofrecer para una mejor conexión. Tanto implantes como audífonos deben tener una bobina de inducción. Esto es lo que permite la conexión con los equipos de FM que conocemos. Hoy en día la mayor parte de los audífonos, salvo los que son de muy pequeño tamaño, cuentan también con una antena para conexión 2,4 GHz, que es algo parecido al sistema Bluetooth. Y esto permite conectar accesorios de televisión o micrófonos remotos y también permite conectarlo con los teléfonos móviles para recibir las llamadas directamente. Si nos circunscribimos al entorno escolar, aquí se puede utilizar un micrófono remoto también, al igual que la FM. Básicamente tiene que tener bobina de inducción, esta conexión para permitir la conectividad, y luego puede tener también la opción de incluir una licencia para un receptor de un sistema de transmisión Roger, que es un sistema avanzado de frecuencia modulada, del que Mariana también nos puede comentar más cosas. Y en el caso del aprendizaje, estamos hablando del entorno educativo, ¿cómo es posible esta recomendación de la utilización del audífono? ¿Qué le puede beneficiar? ¿Cómo le puede ayudar? ¿Cómo le puede, sobre todo, ayudar en el entorno educativo? Es importante que toda la comunidad educativa tome conciencia de que un niño, por llevar audífonos, no tiene todos sus problemas resueltos en el aula, ¿no? Verdaderamente no todas las aulas están bien acondicionadas para que se transmita la información de la manera más directa y más clara para los niños con discapacidad auditiva. Hay algunos problemas que todos conocemos, que están descritos en la literatura: la distancia, la reverberación y el ruido ambiente. Un niño que tiene hipoacusia, si los niños hablan detrás de él, tiene dificultad para percibir con claridad el mensaje de los profesores. Esto es una ventaja evidente, no solo para niños con discapacidad auditiva, que es de lo que nos ocupamos hoy, sino también para niños con otro tipo de dificultades de aprendizaje, déficit de atención, autismo, etcétera. Vamos a ir descendiendo con preguntas muy concretas, ¿no? ¿Cuáles serían las principales necesidades auditivas de uno escolar precisamente con sordera en la etapa educativa en la etapa en la que se encuentre? Porque Muy bien. Pasa por diferentes etapas. Muy bien. Bueno, para hacer un resumen, nosotros sabemos que la relación señal-ruido es esta relación que existe entre lo que la persona quiere escuchar y el ruido de fondo. Entonces sabemos que en cualquier nivel educativo esa relación señal-ruido tendría que ser de 15 decibelios, de más 15 decibelios. O sea, la voz del profesor tendría que estar 15 decibelios por encima del ruido de fondo. Y esto desde infantil hasta la universidad, porque los niños siguen teniendo esa necesidad y necesitan una señal clara desde el principio, que es cuando se están creando las conexiones neuronales, y no pensar que es mejor que se acostumbre al ruido, porque así de mayor no va a tener problemas. Al contrario, de pequeño tiene que escuchar muy bien para crear esas conexiones neuronales, y esa relación señal-ruido solamente se puede conseguir si el aula está acusticada y si se usan sistemas de micrófono remoto. ¿Y qué es lo que debe conocer el profesor, el profesional del aula, el que está allí todos los días dando sus clases? ¿Qué debe conocer él? Y también qué deben conocer las familias para conseguir que esta audición sea real y que el niño con discapacidad o que oye menos pueda ser uno más dentro de la clase. Primero, bueno, yo también quería recalcar lo que decía Miriam, que puede ser uno más, pero sigue teniendo necesidades especiales, ¿sí? Un audífono, un implante no dan una audición normal. Entonces, siempre va a necesitar de todas las herramientas que le podamos dar. Los padres tienen que saber que los niños tienen derecho a tener un sistema de amplificación, una ayuda técnica,
y que eso funciona en conjunto con su implante o con su audífono. Entonces, como comentaba José Luis, hay que tener un profesional que les explique cómo conectar ese sistema y que se asegure que ese sistema está funcionando y que está siendo útil para el niño. El sistema de micrófono remoto siempre da un beneficio. Si el niño no le está dando beneficios es porque no está bien ajustado. Eso es lo que tienen que saber, que todos, las personas también con audición normal, ahora estamos usando un micrófono, esto nos ayuda a comunicarnos. Un niño con implante o con audífono necesita una programación especial para activar ese sistema, ya sea de bucle, ya sea de micrófono Roger, la ayuda técnica que sea, tiene que estar bien ajustada. Bueno, a eso vamos. Ahí hay diferentes, hay un equipo de frecuencia modulada, hay un micrófono remoto, hay bucle magnético. Cuéntanos un poco, contarnos las dos, un poco cuáles son las características, qué diferencia entre una y otra, cómo se pueden utilizar. Miriam, y bueno, las dos, me da igual, empezando con cualquiera. Tú y yo explico de Roger. Yo hago un resumen y luego tú puntualizas lo que te parezca. Básicamente, lo que ha existido siempre ha sido el bucle inductivo. Es un sistema de comunicación pues, a través de una bobina que se instala en el audífono. Este sistema ha existido tradicionalmente hasta la aparición de la frecuencia modulada. Y en frecuencia modulada pues, se sintoniza una emisora, el profesor lleva un micrófono y los alumnos llevan un receptor. Y la frecuencia modulada, digamos que ha coexistido en estos últimos años con los micrófonos remotos y con la conectividad 2,4 GHz. ¿Cuándo apareció Roger? Perdóname, hace 10 años ya. Hace 10 años ya que existe el sistema Roger, que transmite en unas sin interferencias o con muchísimas menos interferencias que los sistemas anteriores, porque transmite unas bandas que se llaman, creo, ISM, desarrolladas para industria, para ciencia y medicina. Y el sistema Roger permanentemente está buscando bandas que no estén ocupadas, con lo cual es un sistema muy libre de interferencias y muy útil en la comunicación porque elimina mucho ruido de fondo. Y recientemente pues también empezamos a oír hablar de sistemas nuevos de los que me imagino que hablaremos a continuación, ¿no? Pero básicamente conectividad 2,4 gigas, bucle magnético y frecuencia modulada que más o menos coexisten. En frecuencia modulada hay un sistema mixto, esto luego ahora imagino que lo explicas tú mejor. Sí, sí. ¿No? Que hay... Vale. El sistema Roger, la característica que tiene es que es adaptativo. Entonces, el profesor lleva un micrófono, el niño lleva un receptor y ese micrófono está monitorizando continuamente el nivel de ruido ambiente. Entonces, si el ruido ambiente sube, el micrófono va a subir la ganancia del receptor para que el niño siempre siga teniendo esa relación señal-ruido de más 15 o más, lo que determine el audiólogo o el audioprotesista. Entonces, todas las tecnologías no fueron creadas para lo mismo, ¿no? Entonces, quizás el sistema de bucle magnético, aunque es más universal, porque es más económico, también permite ajustarlo a audífonos o implantes. Muchas veces cuando uno pone el programa de bobina telefónica o el programa M+T, a veces ya la calidad sonora que está recibiendo el niño es distinta. Y esta pequeña distorsión que puede sentir en un niño que tiene una pérdida severa, profunda, a lo mejor puede significar que no tenga tanto beneficio en la inteligibilidad como si usa un sistema con entrada directa de audio, como puede ser el sistema Roger. Entonces, muchas veces hay que pensar en qué tecnología está creada específicamente para una situación escolar y qué tecnología podemos utilizar de conectividad para el ocio, a lo mejor para una excursión, para una obra de teatro, pero no es lo mismo estar 8 horas llevando una tecnología que no fue creada para eso, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la práctica del aula. Y quería preguntar a María José que la Administración, no sé qué tecnología utiliza de las que hemos hablado, qué tipo de recursos utilizan, qué dinero se puede destinar a esto para precisamente que los niños con discapacidad auditiva puedan ser, como digo, uno más integrado en el aula ordinaria. A ver, desde la Administración hay muchísima variabilidad en cuanto a lo que cada territorio es capaz de
desarrollar, ¿no? Entonces, es verdad que desde que, con la aprobación de la LOMLOE sí que se recoge ese derecho de cada niño a recibir las ayudas precisas para lograr los objetivos de todo alumnado, y asegurar esos recursos. Son las administraciones educativas las que los tienen que asegurar. En la mayoría de las comunidades hay equipos específicos que son los que se ponen en contacto con los profesionales y los que deciden en cada caso cuál es la mejor respuesta, y son los que tramitan a través de la administración para que los niños tengan esas ayudas en los centros. Eso no puede ser totalmente efectivo si no acompañamos de esa accesibilidad de los entornos, lo que ellas hablaban de limpiar de ruidos de fondo, evitar, y ahí pues yo creo que todavía queda un poco más, aunque hay centros de escolarización preferentes que sí que tienen más recursos y sí que están mejor acondicionados tanto el entorno como los medios tecnológicos, pero todavía en ese sentido queda mucho por hacer. Es verdad que con el segundo plan de accesibilidad sí que yo creo que esa sensibilización está llegando más a los centros y sí que se empiezan ya a ver en los desarrollos normativos de diferentes comunidades autónomas que ya aparece la accesibilidad cognitiva y sensorial, además de la que hasta ahora parece que lo de la accesibilidad se ceñía únicamente a las barreras arquitectónicas. Entonces, que ahora se empiece a recoger por escrito, eso ya quiere decir que sí que hay una sensibilidad y sí que hay una intención y un reconocimiento. Y yo creo que otro punto muy importante ha sido ese reconocimiento de la etapa infantil 0-6, en la que el 0-3 por fin sí que tiene ese carácter educativo y sí que progresivamente acompañando a ese aumento de plazas, acompañadas de recursos. Desde luego, la aparición del lenguaje es donde tienen que estar esas ayudas y donde mejores condiciones tiene que establecerse para que cada uno desarrolle su lenguaje en la medida de sus posibilidades. Ya hablaba al principio que es muy importante en la etapa infantil, ¿no? Porque al final, efectivamente, es cuando empiezas a comunicarte. Ya quería preguntar también por los planes de estudios, ¿no? ¿Cómo los desarrolláis para que se enfoquen de cara a estos chicos con sordera y sobre todo los profesionales? Porque ya no solo están los profesores, sino que están estos profesionales que tenemos aquí, como también además los pedagogos, psicólogos, logopedas, es decir, que puede haber un grupo de profesionales que ayuden a ese chico o a esa chica con sordera a tener una vida más fácil, ¿no? A ver, por una parte están los profesionales especializados, que sí que, pues logopedas y demás, que sí que ayudan en esa adquisición del lenguaje, pero desde el Ministerio también se considera que esa formación de todo el profesorado, porque no es cosa de uno ni del profesional al que le toca ese año, sino que sí que debería formar parte de esa formación inicial. En este año, pues que se ha hablado de una reforma del acceso a la profesión docente, en la que hay 24 medidas, que se trata un poco de mejorar esa formación inicial y esa formación permanente. Pues hombre, se considera que en esa formación de base y en esa formación permanente tiene que estar, por lo menos, que cada profesional tenga unas herramientas básicas de atención a la diversidad. Que luego, por supuesto, hay profesionales especializados que acompañen en ese desarrollo de cada alumno con sus necesidades y con sus recursos. Pero una formación común es un poco hacia lo que se va, que luego independientemente cada alumno pues debe tener sus adaptaciones de acceso al currículo, y bueno, pues eso se hace con los profesionales que participan en cada centro educativo junto con el equipo específico, que son los mejores conocedores de esas necesidades educativas especiales de este alumnado. Federico, cuéntanos qué requisitos mínimos debería tener un centro educativo, un aula, en las condiciones en las que estamos hablando de ruido ambiental, que al final, por cierto, nos beneficiamos todos, no solo el alumnado con sordera. Así es, así es. A ver, en principio lo que nos tenemos que plantear es que un aula tiene que ser un lugar en el que se esté permitiendo la escucha, sobre todo del profesor. Por lo tanto, lo que resulta imprescindible es que haya un acondicionamiento acústico de ese recinto. Hay muchas posibilidades para poderlo hacer, bien recubrimientos en las paredes, en los techos, de manera que algunos de los problemas que están comentando mis compañeras, como puede ser la reverberación y el ruido ambiente, se minimicen, y que esto permita que a viva voz se pueda estar escuchando con la mejor calidad posible. De esa manera que la relación señal-ruido favorezca a la señal. Por otro lado, tendría que tener un sistema de amplificación de sonido, es decir, que el profesor, cuando esté hablando,
su voz esté siendo amplificada a través de megafonía dentro del aula. En ese elemento, hablando de lo que sería el uso de sistemas de equipos microfónicos, lo que nos podemos es aprovechar de toda la tecnología existente a día de hoy para que los equipos microfónicos, como los que estamos utilizando ahora mismo aquí, permitan que ese sonido que se capte tenga la mejor limpieza y la curva de respuesta de frecuencia adecuada. Una vez visto esto a nivel general, en lo que sería ya las adaptaciones con los productos de apoyo, lo lógico, aparte de que ese sistema de megafonía existiera, era que se pudiera estar planteando el que hubiera un sistema de bucle magnético dentro de ese aula. Eso te quería preguntar ahora. Cuéntanos y explícanos, porque parece ser que el bucle es lo que más se utiliza ahora en la formación. ¿Por qué el bucle y las características que tiene? El bucle magnético lo que permite es enviar sonido desde la fuente hasta la prótesis auditiva, a través de la telebobina o la bobina de inducción que se ha comentado. No capta el sonido por sí mismo, tiene que ser alimentado a través del sistema de megafonía que pueda tener esa sala, esa aula en este caso, o a través de los equipos microfónicos concretos que se puedan utilizar. La ventaja que tiene el bucle magnético es que es un estándar internacional, tiene una norma internacional que está además contemplada dentro de la norma que también se utiliza para la fabricación de los audífonos. Por otro lado, no consume batería del audífono ni de la prótesis auditiva, la que sea, y por último, probablemente su ventaja está en que es universal, es decir, que no necesita un equipo concreto de una marca concreta, sino que puede ser utilizado por cualquier persona en cualquier país del mundo. Esto lo que beneficia, por lo tanto, también es que su comodidad de uso y, sobre todo, la facilidad económica a los usuarios, dado que una telebobina es un elemento eléctrico o electrónico muy económico, dentro de lo que sería el volumen del precio de la prótesis. Estoy viendo, nos están llegando preguntas en directo, que me gusta y me apetece que, para animar a la gente que nos está viendo a que también pregunte, no solo los que tenemos aquí. Y dice, por ejemplo, Lorena Moreno, dice, queda mucho por hacer. Lo primero, formar los equipos de orientación educativa, no están formados. A las familias nos consta la falta de información y de formación. En fin, que las familias vamos a saltar de mata y tenemos que muchas veces estar muy cerca de los profesionales. No sé qué opináis desde la Administración. Sí, es cierto. Es completamente cierto. Es verdad que aunque se ponen los medios, pero en fin, pues la Administración hay veces que cubre con profesionales, pues lo que decimos, que o a lo mejor están formados en un aspecto que tiene que ver con la lengua de signos, pero les falta toda esta parte de tecnología. Entonces es verdad que, bueno, cuesta el contar con profesionales realmente especializados. Eso es verdad. Bueno, vamos a seguir con el cuestionario que tenemos preparado y las preguntas. Vamos a hablar de un sistema que se llama AuraCast. Repito, AuraCast, por si no todo el mundo lo entiende. Quería, Miriam, que nos explicaras un poco en qué consiste, cuáles son sus novedades, las ventajas, sobre todo para la accesibilidad auditiva, evidentemente. Es un sistema de Bluetooth de audio. Se basa en la versión 5.2, que es la última versión de Bluetooth que ha salido. Y para que todos nos entendamos un poco y para hablar en un lenguaje que todos comprendemos ya, porque ya estamos familiarizados con ello, es como si fuera una Wi-Fi de audio. Es decir, que es un sistema que permitirá que un museo o un aeropuerto o un gimnasio tenga una red de AuraCast. Entonces nosotros con nuestro propio teléfono móvil captaremos un código QR que nos permitirá hacer uso de ese AuraCast, o bien con un código con una contraseña, ¿no?, de entrada, como hacemos ahora habitualmente con Wi-Fi. Es verdad que este es un sistema que se tardará en implementar porque todavía realmente no hay muchos dispositivos que estén preparados para ello. En Estados Unidos sí hay auriculares inalámbricos de los que usamos todos, ya hay una lista numerosa de dispositivos preparados para ello, y que yo sepa, audífonos y implantes cocleares, pues todavía hay pocos. Creo que hay concretamente un implante norteamericano que sí está preparado, y algunos audífonos también están preparados para que cuando esta tecnología aparezca, con una actualización del firmware de los audífonos se pueda acceder. No obstante,
Considero que hasta que este tipo de tecnología llegue a todos los ámbitos y también al ámbito educativo, pues va a pasar mucho tiempo y, por tanto, supongo que estas tecnologías van a tener que coexistir durante mucho tiempo, ¿no? Ya digo, en Estados Unidos dicen 5 años, aquí probablemente sean 10, o no lo sé, pero ciertamente no es algo que vaya a venir rápido. Está preparado, se está implementando y considero que nos llegará, sí. No. Claro, en esa línea, Federico, ¿cómo van a convivir todas estas novedades en el futuro? Me imagino que irán decayendo algunas, surgirán unas nuevas, alguna nueva que todavía no conocemos. ¿Cómo va a ser, sobre todo para la comprensión auditiva de las personas con discapacidad y con sordera? Se producirá una coexistencia, como está pasando ahora, en la que se están dando diferentes tecnologías y están funcionando de forma simultánea. Al final, el uso vendrá dado por lo que los fabricantes de las prótesis auditivas quieran imponer, salvo que desde la sociedad se trate de templar esa situación tecnológica. Al final, lo que podemos entender es que cuando estamos añadiendo tecnología digital, como sería en este caso lo que supondría Auracast, o cualquier otro sistema de transmisión, por ejemplo, por FM, lo que estamos es modificando la banda base. Lo digo fácilmente. Nosotros, cuando estamos hablando, lo estamos haciendo con tecnología analógica. Nuestro oído es analógico. La única tecnología que hay ahora mismo que utiliza solo la tecnología analógica es el bucle magnético. No modifica la curva de respuesta de frecuencia. Lo que se está captando es lo que está llegando a la prótesis. Si nosotros trabajamos en FM, tenemos que hacer una modificación de la señal para poderla transmitir. Y cuando estamos trabajando en Bluetooth, lo que estamos haciendo es muestrear esa señal analógica de la voz para que pueda viajar a través de las ondas de radio que tiene Bluetooth en su frecuencia adecuada para recomponerlas en el receptor. Pero cuando la estamos recomponiendo no estamos haciendo un calco de lo que ha salido, sino una composición que hace el software que estemos utilizando para regenerarlo. Con lo cual, al final, lo que tendremos es que ver que tienen que coexistir las tecnologías, pero tendrán que vivir aquellas que realmente estén dando un resultado adecuado, que estén muy estandarizadas, que se puedan llegar a ellas en cualquier país del mundo, y que aquellas que puedan suponer una complicación en el uso o un encarecimiento de la prótesis, lógicamente, como ha ocurrido con muchas tecnologías en otras áreas, probablemente tendrán una época en la que tengan un pico y luego decaerán. Siempre hay que buscar, por lo tanto, algo que permanezca a lo largo del tiempo. Y la utilización, como comentaba ella, la utilización del aparato, del móvil, que tenemos prácticamente todos, tenemos un móvil en la mano, puede ser una ventaja, más el móvil tiene auriculares, como ella también ha comentado. ¿Eso puede ser una ventaja de cara al futuro? Lo es porque se ha divulgado mucho el uso del teléfono, pero al final tenemos que tener en cuenta que ese dispositivo va a tener que estar en condiciones de funcionamiento. Por un lado, saberlo utilizar, por otro lado, estar en una zona en la que podamos tener una cobertura adecuada, algo que no siempre ocurre, y por último, el que estemos de alguna forma presos de tecnologías propietarias, es decir, de tecnologías que pertenezcan a determinados fabricantes, porque en esos casos se va a encarecer y también, aparte de encarecerse el producto, lo que va a ocurrir es que esa divulgación, esa estandarización no sea la adecuada. Ahora, por ejemplo, en la tecnología de los teléfonos móviles tenemos dos grandes sistemas operativos, que son el iOS, el de Apple, y el Android, y ahí existe una lucha entre unos y otros respecto a la divulgación de aplicaciones. Hay aplicaciones que funcionan de una manera en un sistema operativo y de forma distinta en el otro. Entonces, al final lo que nos estamos planteando es que al usuario hay que tratar, y lo dice un informático, hay que tratar de hacer que lo use de la manera más sencilla posible. En el momento en el que tenga que estar pendiente de que tenga cobertura, que tenga batería, que la aplicación esté funcionando correctamente, que todo eso además sepa utilizarlo, probablemente lo que estamos es, aunque sea algo muy natural en nosotros, lo que estamos es complicando su uso. Y una ventaja, me pregunto yo, una ventaja que aquí presumimos que vamos a intentar tener wifi en toda España, incluso en las zonas rurales. ¿Eso puede ayudar también en el futuro a la discapacidad auditiva? Sobre todo, digo, en pueblos pequeños, estamos hablando de grandes ciudades, pero hay también zonas rurales o incluso dentro de las grandes ciudades hay zonas donde no hay wifi, que tienes que irte a un hotel para conseguir una señal de wifi, o aquí en esta torre donde estamos, meterte en el wifi de la torre.
Lo que permitirá es que los recursos que necesite esa aplicación que estemos manejando en el teléfono, que tengan que venir de fuera, del proveedor, podamos acceder a ellos. Es lo que facilitará. Tendría que intentarse que las aplicaciones que se estén usando para estos sistemas residan prácticamente en su totalidad en el teléfono y no necesiten estar descargando constantemente información. Vale, muy bien. José Luis, como presidente de FIAPAS y como padre, vamos a aterrizar un poco. Estamos hablando de muchas tecnologías, pero entiendo que cada tecnología tiene un presupuesto y un coste. No sé si todas las familias pueden acceder a todos estos implantes cocleares, utilizar el sistema que están comentando los compañeros de tecnología auditiva. No sé si hay colegios públicos que tienen esa capacidad, la comunidad autónoma invierte, hay colegios privados que lo hacen, en fin, que al final hay que rascarse el bolsillo, José Luis. Sí, bueno, hoy en día las prótesis, el Sistema Nacional de Salud, están incluidas en la cartera ortoprotésica, los implantes, tanto su colocación inicial, la primera colocación, como una renovación en determinadas condiciones. Entonces, eso está cubierto por el Sistema Nacional de Salud, y cada comunidad autónoma tiene la posibilidad de mejorarlo, algunas lo han hecho, otras no, y por ese lado los implantes estarían garantizados para cualquier persona que lo necesite. Sin embargo, los audífonos, volvemos a nuestra cantinela de siempre, pero es que no podemos dejar de decirlo, y es que es la única prótesis que tiene una limitación por edad y por tipo de sordera. Una sordera individual no tendría derecho a un audífono tampoco. Entonces, eso es algo que nos parece injusto porque no se produce con ninguna otra prótesis y es algo que se deberá corregir antes que después. Entonces, por ese lado está garantizado. Luego también la normativa de las prótesis, o sea, del catálogo ortoprotésico, establece que las prótesis, tanto audífonos como implantes, deben incluir la telebobina que ha dicho Miriam al principio. Pero el problema es que las casas auditivas, como hemos dicho antes por la miniaturización, pues prácticamente se trabaja más en vender audífonos más pequeños, aunque sea a costa de retirar la bobina inductiva, que incluirle la bobina inductiva que le va a permitir acceder en todos los sitios donde haya un bucle magnético de forma pues prácticamente anónima a la tecnología y al apoyo que supone el bucle magnético. Entonces, eso es un trabajo que las casas comerciales tienen que entender y además no te lo activan en el momento si lo lleva y cuando vas a activarlo te lo cobran. Con lo cual tenemos otro problema ahí porque no todo el mundo entonces puede, porque si está incluido con el audífono y pasa en segunda opción ya no está incluido. Tenemos otro problema que es la universalidad y la necesidad de que las familias tenemos de que nuestros hijos tengan los problemas resueltos hoy en día. No podemos estar pendientes de si hay una tecnología que se va a implantar o no se va a implantar o cómo está. Hay que aprovechar la que hay y con la que hay tiene que tener todo el mundo derecho a ella y tenerla accesible. Y por el momento yo creo que es lo que tendría ahora mismo que decir. Bueno, María José, ¿cómo podemos conseguir fomentar qué dificultades se encuentran las administraciones públicas y las comunidades autónomas, que no olvidemos que son las que al final gestionan la educación, para hacer esto una educación que pueda acceder a todos los centros educativos, que puedan tener la posibilidad de que cualquier chico o chica con discapacidad auditiva, con sordera, pueda tener una educación como el resto de los compañeros? Fundamentalmente es un problema de sensibilización. Es un colectivo que efectivamente aparece un niño en un centro, se le solicita su unidad de FM y parece que ya está. Y realmente es un problema mucho más global. Por eso os hablaba antes de esos entornos accesibles. Tiene que ir de la mano y si no va de la mano es muy difícil que al final, cuando realmente surja el problema, esté el recurso. Hay recursos de base, como decías tú, que efectivamente tienen que venir ya de base. Si los centros educativos se construyen ya con unas determinadas condiciones, pues es que esos son entornos accesibles. Pero hablamos de una accesibilidad global que no solamente facilita a un niño que tiene una discapacidad auditiva. Hay otros trastornos de la comunicación que se pueden ver beneficiados con este tipo de medidas. Pero para eso
pues yo creo que es muy importante esa labor de sensibilización. Desde la Administración, pues el año pasado ya se inició un programa con una dotación económica que muchas veces siempre se achaca a la dotación económica, y hay veces que simplemente con reorganizar los recursos las cosas funcionan, pero bueno, aún así sí que hay una dotación económica para que las comunidades y los centros educativos soliciten qué tipo de ayudas para esas especificidades. Entonces, a ver, otro arma muy importante, porque cuando se habla de la Administración como un ente tan grande y tan genérico, es verdad que con la normativa accedes a determinados aspectos que a lo mejor pueden quedarse muy lejos del aula. Pero es que esta norma sí que dota de una autonomía a los centros, que son los propios centros quienes a través de su proyecto educativo sí que pueden conseguir. Hay bueno, iniciativas, muy pocas, muchas menos de las que nos gustaría, donde sí que realmente hay esa intención y donde sí que hay esa solicitud de recursos y donde sí que se quiere dar una respuesta. Entonces, el paraguas de la Administración sí que recoge eso y sí que le dota a esos centros que son quienes realmente tienen en su mano el poder adquirir esos recursos. ¿Y cuál sería, según vuestra opinión, el criterio fundamental que debería aplicar ese centro educativo a la hora de tomar decisiones? Porque en un momento determinado tienes que establecer un criterio, tienes un presupuesto, pero también tienes unas necesidades, tienes un número de alumnos. ¿Cuál sería el criterio fundamental según tu punto de vista? A ver, la cuestión económica es muy importante y luego el rentabilizar los recursos, por eso en algunas zonas sí que se habla de centros preferentes, pues porque a lo mejor merece la pena ubicar recursos en una zona que sí que tenga una accesibilidad a los centros pero también hay que tener en cuenta el no mover al niño de su entorno natural. Tampoco puedes pretender que la familia tenga que desplazarse porque ese centro tiene recursos. Entonces es muy difícil, pero sí que es verdad que hay que rentabilizar porque hoy por hoy son recursos costosos. Federico, la misma pregunta, ¿cuál sería el criterio fundamental? Es el económico. Entonces, lo que se tiene que plantear es que lo que se vaya a utilizar sea algo que esté comprobado durante mucho tiempo y, sobre todo, que no le suponga un extra de gasto al usuario, a la persona que tiene la prótesis auditiva. Yo soy de la idea que el peso tiene que caer, en este caso, en el titular del recinto, el titular del colegio, asumiendo durante una obra nueva o durante una rehabilitación la instalación de sistemas que le permitan que sean económicos y que vayan a tener un periodo de obsolescencia muy largo. Por eso, por lo que, claro, en mi caso, como elemento, como producto de apoyo fundamental, planteo el bucle magnético porque es algo que existe desde el siglo pasado, está patentado en 1938 y que, por lo tanto, tiene una trayectoria muy larga comprobada. Ahora, hay que añadirle, y eso sí que puede suponer en su momento un desembolso, la tecnología de captación del sonido, para que de esa manera el sonido que estemos captando dentro del aula sea el adecuado y eso es, claro, no es lo mismo comprarse un micrófono de 10 euros que un micrófono de 150 euros. Pero sería al final el criterio económico y el periodo de obsolescencia. Mariana, ¿cuál sería el criterio? Yo discrepo un poco porque yo trabajo en una empresa tecnológica que se dedica a esto y para mí el criterio sería el provecho que le saca el niño y el beneficio que tiene el niño. Nosotros hemos comparado, a veces yo trabajo en muchas comunidades, entonces ves que a lo mejor hay recursos que se han comprado y que no se saben utilizar o que no se están utilizando bien, y a veces hemos comparado el porcentaje de discriminación que tiene el niño con un sistema de bucle magnético y la discriminación que tiene con un sistema, por ejemplo, como Royer, y vemos que hay diferencia y que los niños mismos la notan, ¿no? Entonces, yo entiendo que hace falta un equilibrio, ¿no? Que si hay recursos, yo creo que al niño hay que dotarlo con lo mejor que lo podríamos dotar. Si no hay recursos y tenemos que repartir entre muchos, bueno, coincido en que tiene que ser un sistema que sea económico, pero si hay recursos, es que hay que darle lo mejor que le podamos dar. Y bueno, yo creo que eso es la utilidad, para mí el beneficio que va a tener el niño. Eso seguro que también te lo dirían también los padres. Sí. Miriam. Estaba pensando justo eso, porque muchas veces ellos mismos te dicen, esto me lo tenías que haber dicho, esto me lo tenías que haber ofrecido, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando estamos hablando a los niveles que hablamos, hay que ser muy cauto con estos comentarios y demás, pero sí que es cierto que si tú tienes la opción de ofrecer a una familia algo que le puede ayudar más de lo que tiene en un momento,
yo se lo ofrezco. Si luego pues hay una manera de llegar, ya se verá cómo, ¿no? Pero ciertamente yo creo que, por ejemplo, la conectividad esta sencilla con micrófonos remotos y demás ha permitido, por ejemplo, suplir en gran medida, pues a lo mejor el retraso que tenía el equipo específico en aportar un equipo, porque es un sistema mucho más económico y, bueno, aunque no tenga exactamente la misma calidad, pues por lo menos ha permitido que la voz del profesor llegue con más nitidez al alumno. Es decir, vamos haciendo uso de los recursos a medida que los necesitamos un poco. Para mí la prioridad es la necesidad y en ese camino más o menos es como creo que funcionaría. Y José Luis, ¿cuál sería vuestra prioridad desde FIAPAS? Sí, bueno, nosotros, al hilo de todo lo que han comentado en esta última intervención, pues la normativa legal es clara. O sea, hoy en día los edificios públicos tienen que ser accesibles desde su idea inicial. Entonces, se tienen que planificar los edificios públicos, en este caso los centros educativos, desde el inicio para que sean accesibles para todas las personas. Deben contar con todos los medios que faciliten la accesibilidad. Y no hablamos solo ya de la física, como decía al principio la compañera, hablamos de todo tipo de accesibilidad. Entonces, deben ser edificios que estén insonorizados, que permitan el aislamiento del ruido externo y que no tengan reverberación, que los materiales sean los adecuados para que ya estamos eliminando un problema de inicio, y luego deben estar dotados adecuadamente con los recursos que permitan la accesibilidad auditiva, bien bucles, bien otro tipo de conectividad. Uh-huh. Esto también se tiene que hacer no solo en los nuevos, sino que cuando haya una remodelación importante de algún centro educativo también debería incluirse en esto. Claro, es lo que hablaban las compañeras. ¿Qué es lo que queremos los padres, las familias? Las familias queremos pues que nuestros hijos estén en las mejores condiciones en el centro educativo y lo mejor atendidos. Para esto necesitamos planificación. La planificación volvemos también a otro problema que tenemos, que son 18 planificaciones, las 17 comunidades autónomas, más el Estado en Ceuta y Melilla, que son 18 planificaciones diferentes, que cada uno prioriza unas cuestiones sobre otras y acaban perdiéndose los alumnos en las aulas, porque no, dependiendo de un poco de la incidencia que tengamos las asociaciones de familias en cada comunidad autónoma, de dónde alcancemos a llegar y qué sensibilidad encontremos en nuestras consejerías. Uh-huh. Y luego hay otra cuestión importante que hay que valorar y que hay que tener en cuenta, que hay entornos donde las nuevas tecnologías posiblemente no se puedan instalar por seguridad, bien por protección de datos, bien por seguridad. Si tú vas a poner una denuncia en una comisaría, posiblemente no puedan tener un sistema Bluetooth que sea accesible desde el exterior o que tenga que tener una garantía o en un examen, en una aula de examen, hoy en día tener una tecnología a la que podría acceder y conectarse cualquiera para pasar información del examen y soplar y copiar, pues tampoco seguramente lo podrían permitir. Entonces hay que valorar muchas cuestiones, la planificación, los lugares donde se quiere acceder a la accesibilidad y las personas lo que necesitan en cada momento. Bueno, tengo un montón de comentarios aquí delante y preguntas que voy a ir haciendo y voy a seguir animando a la gente a que lo haga porque vamos a hacer todas las preguntas. Por un lado, Tobar dice, es cierto que no existe un itinerario formativo específico para los profesionales, sin embargo, sí que existe formación y sí existen profesionales muy formados. Por supuesto, la coordinación con las familias es fundamental. O sea, aquí una labor a favor de los profesionales que también intentan formarse, ¿no, María José? Haya caricias no quiere decir que no haya también profesionales que están bien formados, claro que sí. Uh-huh. De lo que se trata es de tender a que esa formación cada vez sea, y sobre todo es que hay que irse adaptando a las nuevas necesidades y desde luego que haya una formación inicial que dé respuesta y que haya una formación permanente que además se vaya actualizando continuamente porque es que todo claro. Va mucho más rápido de lo que va la formación. De ahí viene la siguiente pregunta, perdón porque se me va aquí la contraseña, que dice... Respecto a las ayudas técnicas, Federico, por ejemplo, a ti, suelen tener una tecnología muy cerrada y limitada según las marcas.
Justamente esa pregunta lo que viene es por el hecho del desconocimiento. El bucle magnético es internacional. Hay una norma internacional, una norma técnica internacional. Además, esa norma ya aparece en la norma internacional de accesibilidad al entorno construido. No depende de ningún fabricante, es algo que es un elemento estándar. Me voy a permitir además aquí poner un poquito de polémica por el hecho de que la telebobina, una telebobina puede tener 1 milímetro de tamaño. No, por muy pequeño que sea la prótesis, eso no debería de suponer el hecho de que se tenga que quitar. Es más grande un transpondedor Bluetooth, por ejemplo, dentro de un audífono. Entonces, en ese sentido es lo que el criterio tendría que ser el plantearse que si lo que vamos a hacer es utilizar productos de una determinada marca o de determinadas marcas, el precio siempre va a ser superior. Pero además corremos el riesgo de que si esas marcas que tienen detrás unas empresas ocurre algo, esa tecnología puede desaparecer, puede cambiar o puede modificarse. Entonces, hay que ser más abierto en cuanto a plantear que cuando estamos hablando de productos de apoyo para la accesibilidad, las patentes no deberían de estar en funcionamiento. Es decir, que si alguien inventa algo para que sea un producto de apoyo, tiene que ceder esa patente. Si eso no se hace, al final lo que estamos es, por lo tanto, creando coto cerrado. Entonces, yo por eso considero que hay que huir de las marcas propietarias en la accesibilidad. Claro, es que la pregunta de Cristina parece que te está oyendo. Dice, las tecnologías de uso actual, ¿cuántos años de uso tienen aproximadamente? No sé, Miriam. No sé exactamente a qué se refiere. El bucle inductivo ya vemos que tiene mucha trayectoria ya. Si se refiere a prótesis auditivas o a implantes, los audífonos, por ejemplo, la renovación de la ayuda del InSalud en los menores de 26 años para prótesis auditivas es cada 4 años. Pero realmente tampoco todas las familias renuevan los audífonos cada 4 años, obviamente, ¿no? Los implantes yo creo que es más, yo creo que son 7 años para la reposición de la pieza externa. Es decir, más o menos hay una estimación aproximada de lo que esta tecnología puede venir durando, si se refiere a prótesis. Respecto a las ayudas técnicas, yo creo que aproximadamente será lo mismo, ¿no? La durabilidad. Depende del uso que se le dé. Claro. Nosotros tenemos equipos que tienen 20 años y siguen funcionando. Lo que pasa que la nueva tecnología, la calidad de la señal es mejor, pero el fabricante tiene la obligación de dar 10 años de garantía de reposición, servicio, ¿no? De servicio. 10 años, vale. Katy Balaguer pregunta, tecnología Bluetooth, ¿también tiene buen rendimiento en ruido? No sé quién puede contestar esto. Bueno, igual... En este caso, recordar, Bluetooth lo que hace es transmitir el sonido, no lo capta. Es lo mismo que comentaba del bucle magnético. Entonces, lo que resulta fundamental es que la captación de sonido que tengamos en el aula sea muy buena para que de esa manera la calidad del sonido que va a viajar a través de Bluetooth también lo sea. Pero si ponemos Bluetooth, pero el micrófono que pueda llevar el profesorado es malo, el sonido que le va a llegar a la prótesis auditiva va a ser malo. O sea, que el Bluetooth es una carretera, por decirlo de alguna manera. Una consulta que es curiosa. ¿Hay algún plan de acción para exigir que se cumpla la normativa de accesibilidad no solo en el aula, sino en espacios culturales y de ocio como, no sé, teatros, cines? No sé si tenéis alguna idea de respuesta sobre esto. Pues a ver, es que está aprobado el segundo plan de accesibilidad, pero es que luego el desarrollo depende de cada comunidad y de cómo se ponga en práctica. Hubo un plan hace muchos años de eliminación de barreras y todavía sigue habiendo barreras. Es que... Sí. Más. En este caso de Ana Rodríguez, dice, utilizar FM en el aula. Dice, pregunta, ¿no aleja a los niños de sus compañeros? Si el niño solo oye al profesor, no puede oír o oye peor a sus compañeros, ya sea por sus intervenciones o por un compañero de pupitre. Por otro lado, si el profesor no siempre se acuerda que lleva un micro, ¿no pierde información sobre la fuente del sonido? Pregunta. ¿Puedo contestar yo? Sí, claro. Sí. Puedes. Bueno, hace muchos años, yo creo que no estaba aquí yo, sí era verdad que cuando se usaba un sistema de FM, el niño solo escuchaba al profesor, pero ya hace muchos años que no es así. Si nosotros ponemos el programa M y más FM o M más Royer, el niño sigue escuchando por sus audífonos o sus procesadores a todos sus compañeros, lo único que escucha más fuerte al profesor, como si el profesor estuviera a esta distancia del niño. Entonces eso ya no tiene razón de ser. Si a un niño le pasa esto es porque no tiene ajustado el programa adecuado en el audífono o en el procesador. Y por otro lado,
los niños aprenden que esa voz del profesor sale del profesor. Entonces aprenden a localizar a dónde está el profesor, aunque el niño lo escuche aquí, sabe que busca al profesor porque sabe que la voz viene de ahí. No hay ningún estudio que demuestre que los niños que usan sistemas de FM o micrófono remoto no desarrollan la localización. Porque además la localización se desarrolla durante todo el día, no solamente en el aula, en casa. Entonces no hay ningún estudio que demuestre que es perjudicial. Y al contrario, niños pequeños que han llevado sistemas de micrófono remoto tienen mejor rendimiento en la comprensión del lenguaje, en la comprensión de la intencionalidad del hablante. Son todos beneficios que están demostrados con estudios, mientras que el otro es como un mito, que no hay ningún estudio que demuestre que puede pasar eso. Las preguntas muy técnicas, además, dice, perdón, que se van colando. Mariana, ¿podréis informar acerca del sistema dinámico de campo sonido? Sí. Que él llama Soundfield y Pass Around, sistemas que son justo esa diferencia entre Roger y el resto de compañeros. Sí. Bueno, un poco lo que comentaba aquí el compañero, que una opción de poder transmitir la voz del profesor a toda la clase, no solamente al que lleve un receptor, es un altavoz que se llama Soundfield, que distribuye la voz del micrófono del profesor de la misma manera en toda la clase. No es que el niño que esté más cerca del altavoz lo va a escuchar más fuerte y el que esté más lejos le escuchará más lejos, sino que tiene un sistema que dentro tiene 12 altavoces que van distribuyendo la señal a toda la clase. Y también existe la opción de que haya un micrófono que puedan utilizar también todos los compañeros, que es en el Colegio Tres Olivos, que bueno, todos supongo que conocerán, de educación inclusiva, lo tienen instalado en todas las clases, donde se ve que esto beneficia mucho a todo el alumnado, no solo al niño que tiene pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque todos tienen un acceso a la señal de la voz del profesor, incluso en un colegio que está edificado desde el principio con toda la normativa acústica perfecta. Incluso ahí se ve beneficio, y se ve beneficio también en la salud vocal de los profesores, porque no tienen que elevar tanto la voz. No, y también estoy pensando que es un beneficio para el alumno el coger un micro y ponerse a hablar delante de los compañeros, ¿no? También es hablar en público. Les encanta porque es eso, es como el protagonismo, claro. Y también regula un poco la dinámica de la clase, porque el niño sabe que si no tiene micrófono no puede hablar porque no se escucha en el altavoz. En esa misma línea, otra pregunta muy interesante de Ana Rodríguez dice: ¿qué opináis si en los sistemas de cancelación del ruido, la eliminación del ruido en el aula, fuera para todos los alumnos? Claro, esa es la idea de este equipo del Soundfield, ¿no? Que sea para todos, que el niño que tiene prótesis lo escuche directamente dentro de su prótesis, pero que todos los niños también se beneficien. Y hay muchos estudios al respecto que se ve que los niños que están en clases así acústicamente ideales también tienen mejores rendimientos en la lectoescritura y en todos los procesos cognitivos, que no están tan afectados con la fatiga por el ruido de fondo. Entonces beneficia a todos. La atención, proceso de atención. Te iba a comentar, María José, que al final es decir, la necesidad de uno es una virtud para todos. Total, sí, es lo que comentaba antes. Esa sensibilización tiene que pasar por hacer entornos accesibles, que el beneficio no sea un alumno, sino que el beneficio es para toda la comunidad educativa. Hablamos de los alumnos, pero hablamos absolutamente de toda la comunidad educativa, el profesorado, las familias, en fin, es... A mí me parece importante hacer hincapié en una cosa que has mencionado así, y es que las conexiones neuronales más importantes se hacen en los 3 primeros años de vida, y también que es la etapa en la que se desarrolla el procesamiento auditivo y todas las habilidades y las destrezas necesarias para desarrollar el lenguaje con eficacia. Y creo que esa es una etapa que ahora veo que ya se está empezando a considerar mucho más, pero es una etapa que a nivel de estas ayudas hay que considerar más, hay que darle más empuje, porque creo que esa es una etapa en la que no está tan atendida, no se aportan los sistemas de FM, hay más desconocimiento sobre cómo emplearlos por la dinámica de las aulas, y creo que sería importante también contar con estas ayudas cuando los niños son pequeñitos. Sí, pero yo estoy contigo, pero ahí, José Luis, esta educación infantil de 0 a 3 años no es todavía obligatoria, no todos los niños van, hay escuelas que son privadas y que cuestan un dinero, es decir, que es una etapa que habría que intentar fomentar, aunque de la Administración se está invirtiendo dinero, ¿no? ¿Verdad, mucho, sí. Hay, ahora con los fondos del MRR hay una seria inversión
para crear plazas, y precisamente acompañando esa creación de plazas, pues ese acompañamiento a través de la normativa y de un poco de los requerimientos de esa atención a las necesidades del alumnado. Y en esta etapa es que es fundamental, pues a nivel auditivo y todo el desarrollo. Es que tendría que ser la etapa más mimada, más... y es la etapa más ruidosa también, es la etapa más ruidosa. Sí. Claro. Las escuelas infantiles es el nivel de ruido que hay ahí. Es bullicio continuo, sí. Y José Luis, que ahí hay que dar un empuje también para conseguir más fondos. Sí, bueno, casi todas las comunidades autónomas tienen ya regulada la atención temprana y en la legislatura que se terminó hace unos meses se trató de hacer una legislación estatal que homogeneizara un poco para todas las comunidades autónomas un mínimo de atención temprana. Hay, como siempre, que hay normativa estatal, FIAPA hizo sus aportaciones en este sentido. Pero hay que valorar, porque muchas veces, y todavía se sigue oyendo entre los padres, cuando comentas con tus padres, y yo lo oí hace 25 años cuando mi hijo se escolarizó, que no había que adaptarles ayudas técnicas a los críos porque se engandulaban. Y lo que no se valora es que precisamente lo que tienen es un esfuerzo mayor por su sordera. Parece que porque oyen con sus prótesis auditivas o porque hablan mejor de lo que hablaba un sordo hace 50 o 60 años cuando no había prótesis auditivas, pues parece que no tienen esa necesidad, como han dicho también al principio algunas de las compañeras, y sigue existiendo esa necesidad porque sigue existiendo una dificultad que hace que los niños se cansen más, porque tienen que tener mucha más atención en el aula que el resto de los niños. Entonces, el privarles de la ayuda técnica con el argumento de que se engandulan es justamente lo contrario de lo que está sucediendo de verdad. José, sí. No, sí, dime. No, sí, que luego hay que ver la heterogeneidad de los alumnos sordos, ya por sus características personales, pero si además a esas características personales, si en una aula juntamos 3 alumnos sordos con 3 prótesis auditivas diferentes, con conectividades diferentes, aquí voy a romper una lanza en favor de la Administración. La Administración no puede tener 3 sistemas de conectividad diferentes para 3 prótesis diferentes porque haya 3 niños en el aula, y tampoco puede separar a los niños del aula si, como decía María José al principio, es su zona y tienen que compartir el aula porque están en su zona. Entonces, hay que valorar esa universalidad, que la Administración al final tiene unos recursos limitados, que son nuestros impuestos, y en función de lo que estemos a pagar de impuestos, dispuestos a pagar de impuestos, pues tenemos recursos o no tenemos recursos. Entonces, hay que valorar también ese sobrecoste que puede suponer distintas conectividades y que encarezcan la conectividad en las aulas. Hay bastantes comentarios en las personas que nos están siguiendo, más de un centenar, como por ejemplo Mar Robso García, que lo que tú comentabas, José Luis, que las ayudas para la compra de audífonos es nula, casi nula, si eres mayor de 16 años, que tienes razón tú, José Luis, como que lo has comentado, y que aquí habría que hacer algo también por parte de la Administración, ¿no? Sí, bueno, como he comentado, cuando se empezó el catálogo ortoprotésico, antes de que yo fuera presidente, muchos años antes, no había prestación por audífonos, se consiguió incluir hasta los 16 años de golpe, y estando yo ya en la presidencia se ha conseguido hasta los 26 años. Fue, digamos, un conformarse, se mejoraba, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es que sea universal y que abarque todas las edades. Y hoy en día es hasta los 26, no hasta los 16, pero sí que es verdad que sigue siendo insuficiente y sigue siendo injusto, sobre todo injusto. Luego hay otro comentario de Maider Gascón que dice: se está hablando de educación y de recursos en primaria y secundaria, existen esos recursos, pero ¿qué recursos existen desde la Administración para el alumnado que estudia FP? María José. Pues deberían entrar en el mismo sistema porque al final es una etapa educativa igual que el resto. El problema de la FP pues es que
No hay equipos de orientación, por ejemplo, no se contemplan los equipos de orientación. Entonces, bueno, pues la relación con la administración seguramente es más difícil, porque cuando hay un interlocutor que sabe los procedimientos, eso agiliza mucho más. Pero desde luego es una etapa educativa, y además cada vez tiene más usuarios y con los mismos derechos que el resto. O sea, eso es así. Sí, totalmente, ¿no? Además, es verdad que cada día más chavales, de hecho no hay centros de FP para tanto alumno que lo solicita. O sea, que hay que hacerlo. Vamos, que es una línea que está ahí, que está abierta y que desde luego hay que afrontar. Bueno, José Luis, yo creo que ha sido un conversatorio muy interesante, que hemos intentado solucionar todas las preguntas, hemos hecho muchas preguntas del público para, precisamente hoy el objetivo era de los expertos que pudieran solucionarlas. Creo que ha merecido la pena, habrá que hacer seguramente una segunda fase de este encuentro, tal y como hemos abordado, pero este es el camino, ¿no, José Luis? Pues yo me acabo de sorprender pensando que me tenía que despedir ya. No pensaba que había pasado ya 1 hora de conversatorio. Creía que había sido mucho... Se me ha hecho muy... No me ha parecido que ha durado tanto. Creo que se han tratado temas que nos interesan a las familias, que necesitamos solucionar y que espero que hayan servido de apoyo a las familias. Para terminar, 2 cosas. Una cosa que ha comentado antes Federico, el que cada cosa comercial, cada marca tenga su conectividad, encarece los productos. Entonces, estamos hablando de una prótesis que es para vivir, no estamos hablando de algo que tendría que haber alguna forma de que que las casas comerciales fueran algo más sociales en estos temas. Estoy seguro que están haciendo responsabilidad social en otros temas, pero quizás se deberían centrar en su propio producto desde el principio y hacer responsabilidad social en su producto. Y nada más por mi parte. Si tienen alguna duda las personas que han asistido o las personas que puedan ver esta videoconferencia cuando esté grabada y colgada en vuestra ubicación, pues que disponen de los contactos de FIAPAS, de nuestras asociaciones por toda España y de nuestra biblioteca virtual, donde pueden encontrar videopíldoras que informan sobre estos y otros temas que les pueden ayudar a mejorar la calidad de vida como familias y de sus propios hijos. Sí, no, cualquier duda diríjanse a FIAPAS, que les contestarán sin ningún problema. Por supuesto, vamos a subir el vídeo íntegro cuando lo tengamos disponible para cualquier duda y cualquier pregunta. Para eso está, y para FIAPAS estará encantada de responder a todas las cuestiones que les planteen. Por de verdad que muchísimas gracias, porque ha sido una conversación muy interesante. Federico, hay que modernizarse todos los sistemas y que sean accesibles para todos, no solo para los chicos con discapacidad, sino para cualquier persona. Para todo el mundo, la accesibilidad para todas las personas. María José, que muchas gracias por la implicación de la Administración y que este camino siga así. Que esto es una tarea de todos y todos, cada cual debemos aportar desde nuestro ámbito, debemos aportar todo lo que podamos para avanzar en común, eso es así. Que el objetivo común además es el bienestar de los niños, como decíais. Sí, Mariana y Miriam, tecnología, pero como decías tú también, pensar en las personas, ¿no? Sí, no, y formación para los profesionales que tienen que adaptar esa tecnología. Y bueno, yo quería hacer un inciso que el sistema Roger es compatible con todas las marcas de audífonos también, a través del collar de bucle magnético. Entonces, todo lo que tenga bobina telefónica es compatible con el sistema Roger. Entonces, tratamos de que sea universal con todas las marcas. Miriam, este es el camino también, ¿no? Pues sí, también. Yo estoy encantada de haber podido compartir con todos mis compañeros de tertulia y con las personas que han intervenido en directo y con los que puedan intervenir después todas estas opiniones. Y sí, creo que este es el camino, que trabajemos juntos y que saquemos el mayor provecho de todo lo que esté disponible, siempre en beneficio de la comunidad para la que trabajamos y de la sociedad en general. Bueno, pues hemos intentado resolver las dudas, plantear un tema que nos parecía muy importante. Ahora, además, al inicio del curso escolar, repito, que seguro que surgirán novedades, dudas a lo largo del curso y de la vida, como siempre, que intentaremos resolver. Muchísimas gracias por seguirnos, por esta conversación a los participantes y nos vemos en un nuevo encuentro informativo aquí en Sermedia cuando ustedes quieran. Gracias.